Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos pues con otro tema acerca de la Edad Media. ¿Okay? Continuamos entonces con ese tema, pero con otro periodo que es necesario también que lo conozcan porque corresponde a ese periodo, más o menos desde que va desde el siglo V hasta el siglo XV, que es la Edad Media. En este momento, en esta oportunidad, nos corresponde comentar acerca de lo que es el feudalismo. ¿Okay? Este es un sistema, un régimen político que se va a desarrollar en Europa. ¿Okay? Recuerden que en el video anterior estuvimos observando y comentando un poco acerca cómo después de la llegada de lo que fue aquellos reinos bárbaros, y así se la dominó, ocuparon toda Europa y parte del norte de África. Ahí podemos observar los diferentes grupos bárbaros que se implementaron acá en Europa y parte del norte de África por la caída del Imperio Romano. Recuerden que esos grupos bárbaros venían de Alemania y que poco a poco fueron llegando a parte de lo que fue Italia, donde estaba Roma, la capital de Roma, y fueron poco a poco infiltrándose, si se podía decir, porque ellos llegaron con ánimo de hasta incluso hacer las paces con el Imperio Romano y llegaron con esas buenas intenciones de trabajar. Sin embargo, para el Imperio Romano fue como una traición, porque todos esos grupos bárbaros se impusieron su autoridad y acabaron con el Imperio Romano y ocuparon todo lo que fue Europa y parte del norte de África. Recuerden que son grupos bárbaros y estos grupos bárbaros prácticamente venían con muy poca preparación cultural, y eran personas que, bueno, así como dice el nombre, pues bárbaros, arremetían con todo. Y bueno, llegó el momento que Europa, después que había tenido un auge de desarrollo con el Imperio Romano, logró descender. Es decir, fue la época donde Europa se vio sometida a lo que fue aquella etapa de los oscurantismos. Europa prácticamente pasó a ser uno de los países que se vio envuelto en lo que fue la decadencia por estos grupos bárbaros, los cuales sometieron a Europa en una total decadencia y su desarrollo. De tal manera, bueno, que en vista de esa situación, parte de lo que fue ese continente quedó prácticamente relegado, pues, bajo la cultura, bajo el conocimiento, el arte, es decir, diezmado completamente por la intervención de esos grupos bárbaros. Recuerden que la Edad Media comienza en el siglo V hasta el siglo XV. La Edad Media tiene varios periodos: Alta Edad Media, Baja Edad Media y la media de lo que es la Edad Media, pues lo que es la parte intermedia de lo que fue la Edad Media, pues por valga la redundancia. Pero cuando llegamos aquí al feudalismo, estamos hablando que corresponde también a la Edad Media, corresponde en el siglo XII y el siglo XIII. ¿Okay? En ese siglo va a corresponder lo que se llama la Alta Edad Media y comienza o surge lo que va a ser el feudalismo como régimen político, económico, cultural y social. ¿Okay? Asume, ¿okay? el señor feudal la autoridad. O sea, ahí se va a imponer lo que va a ser la propiedad de la tierra, ¿okay? El poder de la tierra continúa igual como el comienzo de la Edad Media, ¿okay? Y se va a implementar ese régimen feudal. ¿Por qué cambia de la Edad Media al feudalismo? Precisamente por la debilidad de la monarquía. La monarquía, o sea, lo que son los reyes, ellos tuvieron esa poca autoridad con los grupos bárbaros y no supieron enfrentarlo. O sea, prácticamente se les salió de las manos el control de los grupos bárbaros y surgió prácticamente lo que vamos a denominar el señor feudal, que va a ser aquella persona que va a tener el control y va a desplazar a la nobleza, a los reyes, a la monarquía de la autoridad que tenían, y van a asumir ellos el control total de lo que va a ser toda Europa y parte del norte de África. En ese sentido, el señor feudal, que va a ser el señor más poderoso de esa época, va a asumir el control de lo que es esa región de ese continente. ¿Okay? Ahí se va a establecer lo que va a ser el contrato feudal, es decir, se van a otorgar tierras
Recuerden que el señor feudal era una persona muy poderosa y tenía muchas tierras, que ese era el valor que se daba en aquel tiempo, y él otorgaba tierra a lo que van a denominar los vasallos, que era un grupo de personas que trabajaba para el señor feudal, trabajaba la tierra, la cosechaba y compartía allí el producto de la cosecha. Aparte de que el señor feudal le otorgaba residencia, le otorgaba grandes privilegios y le servía al punto también como seguridad. Entonces eso era lo que se llamaba el contrato feudal. De esta manera el feudalismo logra imponerse y busca al punto de tener mucha autoridad en esta parte del continente. De tal manera pues que una vez implementado el feudalismo se va también como es un régimen social, se van a conformar diferentes clases sociales, donde ya en aquel momento, recuerden que al principio de la Edad Media, la Iglesia tenía el poder. Recuerden que una de las preguntas del examen, de la actividad, era por qué la Iglesia tenía tanto poder. La Iglesia tenía mucho conocimiento, era dueña de la tierra, eran los principales que tenían la lectura, tenían muchas características que lo hacían importante y ellos lograron tener el control de la parte cultural y la parte artística. Ya en este momento, en cuanto a la parte del feudalismo, el señor feudal va a tener ese control. De tal manera que la clase social se va a estructurar de la siguiente manera: la nobleza, el clero, los villanos y los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba eran señores que trabajaban en un espacio muy rural, en aquella época de Europa era muy rural, y ocupaba espacios para la siembra y también trabajaban para lo que era el señor feudal. De tal manera que la organización social, ya la Iglesia pasa a segundo plano, ya la Iglesia no va a tener tanto poder como lo tenía en los principios de la época de la Edad Media, ya son desplazados y la parte de la nobleza que va a ejercer el feudalismo va a tener más control y más autoridad. De esta manera quería más o menos hacerle una reflexión de cómo el feudalismo, que forma parte de la Edad Media, ocupó parte de este continente y parte de Europa. Y bueno, ya quedaría por parte de ustedes investigar a través de los libros y a través de las páginas de internet un poco acerca de este proceso o este régimen político, económico y cultural que se implementó en Europa desde el siglo V hasta el siglo XV. Claro, fue una época, más que todo en el siglo XII hasta el siglo XIII, que tuvo mayor auge. De tal manera, bueno, que con respecto a este tema, los invito entonces a investigar y a buscar más información sobre este tema tan importante que es el feudalismo. Nos veremos entonces en el próximo video, ¿okay? Y los invito entonces a cuidarse y estar pendiente de entregar la actividad a tiempo, ¿okay? Nos vemos entonces, muchachos.